Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este tercer día del primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, titulado Nuevos Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado. Hoy nos acompañan en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM a tres, perdón, cuatro ponentes quienes nos hablarán sobre las nuevas masculinidades. En esta ocasión tenemos la participación de Karina Ramírez Villaseñor, quien a través de Zoom nos hará su presentación titulada Para cuidarme tendría que cambiar de trabajo. Masculinidades, cuidados y comercio informal en Morelos. Por favor, Karina. Muchas gracias. Por ahí solamente les pediré que me tengan atenta del reloj, que siempre es algo que de repente cuando estás presentando se te va un poco el tiempo. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Agradezco mucho la oportunidad y el espacio de estar con ustedes para establecer un diálogo y también nutrir la reflexión en torno a este tema tan importante como son el estudio de las masculinidades. Lo que el día de hoy voy a presentar, pues, es el resultado de lo que ha sido mi segundo año de estancia postdoctoral con ACIT en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, en el CRIM de la UNAM, y en el que, pues, me he dedicado a analizar las masculinidades y en específico el cuidado entre comerciantes informales en Morelos. Obviamente no ha sido un trabajo que ha cubierto todo el estado de Morelos. Básicamente me he centrado en explorar lo que es la región oriente de este estado y es a partir de lo que les voy a compartir. Bueno, quisiera comenzar señalándoles justo que, pues, cómo llegué al tema de los cuidados. Justo el primer año de la estancia postdoctoral, me estuve trabajando sobre la construcción de los significados en torno a esta misma población, solamente que centrado entre jóvenes. Y al aproximarme al tema y a esta población, fuimos encontrando una serie de elementos que parecían importantes y que al momento de establecer el diálogo con otros investigadores e investigadoras, pues nos surgía la pregunta o como una posible hipótesis establecer que estos varones, pues debido a estos elementos que encontramos, pues no se cuidaban, ¿no? O que uno de los costos de las masculinidades era justamente la atención menor que se le daba al cuidado y también al descanso. Y nos preguntábamos qué sucedería con estos hombres cuando llegaran pues a la vejez, qué sucedería con su salud. Y también fue en un congreso en el que estábamos dialogando, en el que caímos en cuenta que más allá de llegar a esa conclusión, tendríamos que explorar justamente cómo estaban viviendo el cuidado estos varones y qué estaban entendiendo por cuidado, ¿no? Y algo también muy importante, cuáles eran esas prácticas cotidianas mediante las cuales estos varones pues estaban cuidando, ¿no? Entonces, esto nos llevó justo a nutrirnos también con la información estadística que hemos encontrado, al menos en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el Estado de Morelos, en su tercer reporte del 2023, en el que justamente señala como un alto porcentaje de la población masculina que ya está en edad, pues activa laboral, trabajan por lo menos 48 horas a la semana, ¿no? E incluso se dice, trabajan más de estas horas, ¿no? Entonces, esto, aunado con lo que habíamos encontrado en el año anterior, en el que los hombres tienen un fuerte vínculo con el espacio laboral, en el que incluso refieren sentir culpa, sentir malestar cuando piensan o toman un descanso, es que también nos lleva a preguntarnos, pues, por un lado, ¿en qué estaban trabajando estos varones que reporta esta encuesta?
¿Y qué otras actividades, además del trabajo, tienen oportunidad de realizar, ¿no? Si partimos del supuesto de que se trabaja como mínimo 48 horas, pues estaríamos pensando que están trabajando 8 horas diarias, pues por lo menos durante 6 días a la semana. Pero cuando te enfrentas a la realidad y vas descubriendo que muchos de los varones, al menos con los que he trabajado para esta investigación, pues están reportando que trabajan entre 12 y 15 horas diarias y que esto desde luego les deja un nulo o muy escaso espacio para realizar algunas otras actividades de socialización, deportivas, lúdicas, que también podrían contribuir a su cuidado y a su bienestar, tanto físico como emocional. Desde luego que el objetivo de este trabajo consistió en comprender desde una investigación cualitativa y el estudio de las masculinidades cómo los hombres que se dedican al comercio informal en la región oriente y nororiente de Morelos se cuidan y que entienden con cuidado, ¿no? Que era lo que ya les venía ahorita eh, platicando. Y entender también cuáles son esas prácticas cotidianas a las que recurren para cuidarse y desde luego cómo influye el modelo de masculinidad dominante en el proceso de cuidado de estos hombres. ¿Y por qué mencionamos a el modelo de masculinidad dominante, ¿no? Porque justo pues bueno, los estudios de las masculinidades sin duda nos han permitido a lo largo de estas ya casi 4 décadas, pues comprender cómo viven los hombres en distintos grupos sociales, en distintos contextos, pero también han señalado que existe este modelo que es aplicable más o menos a los distintos contextos, en el cual, pues desde luego, se establece una serie de mandatos, de roles, de funciones, ¿no? Incluso atributos y que están vinculados con que tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes, tienen que reproducirse, tienen que ser heterosexuales, ¿no? Tienen que deberse al trabajo, tienen que ser proveedores y cómo este modelo de masculinidad hegemónico pues tiene un impacto significativo en la vida cotidiana de estos varones, ¿no? Desde luego que existe una estrecha relación entre la construcción de las masculinidades y el ámbito laboral, ¿no? Ya diversas teóricos, pienso ahorita, por ejemplo, en Norma Fuller, ¿no? En Mara Viveros, cómo han establecido que han encontrado en otros contextos latinoamericanos que justo el varón pues pasa a ser hombre o se convierte en hombre, ¿no? En el momento en el que logra ingresar a este espacio laboral, en el que logra permanecer en el espacio laboral y esto permite entender cómo el trabajo es uno de los ejes centrales en la vida de los hombres, ¿no? Eh, por ejemplo, autores como Capella nos mencionan que incluso muchos de los varones pues se definen y se entienden a sí mismos a partir del trabajo que desempeñan y desde luego el tipo de trabajo que tienen, ¿no? Entonces existe este vínculo extremadamente cercano entre las masculinidades y el empleo. Como parte de este modelo hegemónico, por supuesto que los varones hacen un esfuerzo cotidiano por cumplir su rol de trabajadores proveedores e incluso es importante aquí también traer a colación el concepto de interseccionalidad, porque para ciertos sectores, para ciertos grupos sociales, por ejemplo, este rol de trabajador proveedor, pues no tiene una fecha de caducidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los comerciantes, no hay una posibilidad de pensar en la jubilación, de pensar en el retiro, sino que tienen que trabajar pues a lo largo de su vida hasta que, como nos diría Beno de Keyser, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Y esto lleva desde luego a estos varones a, pues también a exponerse a riesgos, a autoexplotarse, a utilizar su cuerpo como una herramienta de trabajo para poder cumplir con estos mandatos de género, ¿no? Y eso también nos llevaba a plantearnos preguntas como, ¿será que los hombres solo viven para trabajar? Y si esto fuese así, pues ¿qué implicaciones tiene para su salud y qué implicaciones tiene para su cuidado, ¿no?
Y desde luego que les decía que era muy importante retomar la interseccionalidad, porque en este caso estoy hablando de varones, varones que tienen un empleo en específico en el ámbito informal, también que pertenecen a una clase social en concreto, que tienen un nivel educativo que sobre todo está vinculado también a pues educación básica y en algunos casos muy contados, educación media superior, ¿no? Entonces, estamos hablando de elementos que se van entrecruzando en su realidad que de cierta manera también complejizan esta realidad que ellos están experimentando. Ahora, desde luego que para poder entender cómo íbamos a abordar esta noción de cuidado, recurrimos a la teoría feminista y recuperamos un texto clásico de estas teóricas, que son Fisher y Tronto, en el que establecen justo cómo el cuidado, pues es una actividad que todos los seres humanos, pues tendríamos que llevar a cabo, ¿no? Y que esa actividad o esa serie de actividades pues nos permite sobre todo pues mantener, continuar y reparar el mundo en sí, ¿no? Tiene que ver con este vínculo también con el medio ambiente, con las relaciones cotidianas, con el cuidado de sí mismo, ¿no? De uno y de una misma y de todos los seres vivos que pues encontramos dentro de nuestro planeta, ¿no? Además, dentro de esta noción de cuidado, pues también se involucran, desde luego, acciones sumamente cotidianas, que es lo que a ti como sujeto, como persona, te va a permitir mantenerte, te va a permitir continuar y te va a reparar de manera, pues, diaria, ¿no? Y tiene que ver con acciones como dormir, comer, descansar, quizá evitar algunos alimentos y desde luego priorizar otros, ¿no? A lo largo de la realización también del trabajo de campo y en el diálogo con estos comerciantes, también fuimos encontrando que parte del cuidado también involucra otros aspectos como son el compartir y el convivir con la familia. ¿No? Como esta noción de estoy bien a partir de que mi familia, de que mi negocio, de que mi red se mantiene pues en buenas condiciones, ¿no? Están, por ejemplo, están sanos, tienen comida, tienen un techo, ¿no? Eh, de tener este vínculo cercano y también de la convivencia cotidiana que se puede tener con los y las familiares. Bueno, esta parte me la voy a saltar, que es un poco más metodológica, solamente mencionar que desde luego se trató de una investigación cualitativa, ¿no? Participaron en ella 10 personas, cada uno de ellos con pues venta de diversos productos en las calles, todos ellos casados o en unión libre, es decir, tienen pareja, ¿no? Incluso hay una persona que ya había fallecido su pareja, es viudo, y también todos ellos pues viven y han ejercido la paternidad. Bueno, quisiera llegar a esta parte como más de la carnita encontrada en el diálogo y en el trabajo de campo, cómo estos varones también iban haciendo mención de que para que ellos pudieran cuidarse tendrían que replantearse muchas otras cosas, entre ellas replantearse su fuente de empleo, ¿no? Incluso era muy emblemática esta frase que planteaban de para cuidarme tendría que cambiar de trabajo, ¿no? Decían cambiar el mercado, cambiar las calles, buscarme otro oficio, ¿no? Porque obviamente el tipo de trabajo que la persona tiene y el salario que se percibe dentro de ese trabajo, pues también tienen serias implicaciones en el estándar de vida que va a tener esa persona y que va a tener la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de este ingreso también es que se van a poder vincular o establecer dinámicas de alimentación, dinámicas de atención médica, acceso a servicios, la posibilidad del descanso, la oportunidad de cuidarse a sí mismo y de cuidar a otros y otras. Y, por supuesto, en esta noción del cuidado también está muy presente la interseccionalidad,
¿no? Tanto el género como la edad, el nivel educativo y el empleo, pues tienen implicaciones muy visibles en los procesos de salud y enfermedad, ¿no? Es decir, de lo que te enfermas, por qué te mantienes sano, de qué mueres y a qué edad mueres, también está muy vinculada con estos elementos. Y desde luego que en la narrativa estos varones planteaban que ellos identificaban pues varias limitaciones que no les permitían cuidarse. Es importante señalar que ellos reconocen, saben, se conocen el discurso de que hay que cuidarse, que hay que, por ejemplo, cuidar el consumo de carbohidratos, estar muy atentos a su glucosa, ¿no? ¿Por qué? Porque acuden someramente a la atención médica y es aquí donde reciben esta información, ¿no? Pero ellos dicen lo que les platicaba hace ratito, o sea, para cuidarse tendrían que hacer una serie de transformaciones. Entonces, me iban platicando, iban narrando que para ellos cuidarse en algunos casos sería descansar, descansar todo un día, descansar, por ejemplo, en el caso de Teo, uno de los colaboradores decía, cuidarse es eso, no hacer nada un día, 2 días, me descanso todo el día, me la paso mirando tele o me duermo. Esa es su concepción de cuidado. Pero él dice, pero yo no tengo tiempo, porque el tiempo siempre lo tengo ocupado, ¿no? Siempre está trabajando, siempre está buscando mantenerse activo para poder producir económicamente y para poder proveer, desde luego. Oscar, por su lado, planteaba la idea de que existen personas que él conoce que, por supuesto, desde su percepción, sí se cuidan. ¿Y por qué se cuidan? Decía él, pues porque no se matan mucho en el trabajo, ¿no? Por esta noción de no matarse en el trabajo respondía dentro de su lógica justo a que estas personas ya cuentan con los recursos monetarios para poder solventar sus necesidades, ¿no? Es decir, para poder proveer, por ejemplo, a la familia, ¿no? Y en el caso de este tercer colaborador, que es Luis, él nos decía que justo había escuchado a una persona, a un cantante, que es uno de sus cantantes favoritos, y le habían hecho una entrevista en radio, y había escuchado cómo esta persona pues cuidaba su alimentación, hacía un ejercicio cotidiano y él me dice, este artista, él sí amaba su cuerpo, se alimentaba bien, comía a sus horas, comía cosas que no fueran dañosas, ¿no? Y dormía 8 horas. Él me dice, yo no me cuido, o sea, a partir de esta noción de comer bien, dormir bien, ejercitarme, pues es que entonces yo no lo hago, dice. Porque dice, yo como de todo. Desgraciadamente, así es nuestra vida en este trabajo, en el mercado, ¿no? Entonces, estas narrativas de estos varones, por un lado, me llevaban a identificar que hacían un énfasis en la necesidad, es decir, que justamente las necesidades que tenía su familia y la necesidad de producir en términos económicos es lo que les llevaba a esforzarse todos los días. Pero también otra cosa muy importante es que justo permitía ver cómo estas nociones que estos varones tienen en torno al descanso, pues pareciera que el cuidado es un privilegio o es un lujo que en el caso de ellos no se lo pueden dar por sus condiciones laborales y de vida. Pareciera que quien se puede cuidar es quien, en dado caso, pues tiene otra economía, ¿no? E incluso pertenece a otra clase social que sí tiene esta oportunidad, ¿no? O puede darse esta oportunidad porque tiene solventadas en gran medida estas necesidades básicas. Claro, ellos reconocen que entonces no tienen la posibilidad de invertir tiempo y recursos en su cuidado y que incluso identifican como otros hombres cercanos a ellos tampoco lo hacen, porque recordando esta noción de la masculinidad hegemónica, pues dicen, sí, es que hay muchos otros hombres que incluso en el discurso lo dicen, ¿no? Les gusta el alcohol, son aficionados
ellos decían a las mujeres, ¿no? Es decir, tienen una vida sexual muy activa, dice, o a otros vicios. Dicen, ¿por qué? Dice, porque de todas formas son conscientes de que se van a morir, ¿no? Incluso estos excesos, este exceso en su vida sexual, en el trabajo, forma parte de este modelo de masculinidad que está dentro de este contexto y que, claro, representa un riesgo para su salud y aunque lo saben, lo identifican, pues también están conscientes de las limitantes que tienen, ¿no? Dentro de las limitantes que ellos iban señalando, que no les permitían cuidarse, estaban vinculadas a los alimentos que están disponibles en el espacio de trabajo, ¿no? Que son alimentos, desde luego, que son altos en carbohidratos, altos en azúcares, que tienen que ver también justo con el gusto, ¿no? El gusto cultural por consumir determinados productos en lugar a otros pero es lo que tienen al alcance, lo que tienen como más cercano, ¿no? E incluso también lo que pueden solventar en términos económicos, ¿no? Entonces eso también es muy importante mencionar. Otro aspecto es que no disponen de un espacio y un tiempo para comer. Para ellos, lo más importante es atender a su clientela y, por supuesto, vender lo que están comercializando, porque a partir de eso, pues tendrán un mayor margen de ganancia. Entonces, la mayoría de ellos come mientras atiende, ¿no? Y si se le juntan varios clientes, clientas, pues lo que suelen hacer es dejar su comida. Y en muchos casos mencionaban que como no les gusta la comida fría, si el taco de arroz ya se enfrió, pues prefieren ya no consumirlo, ¿no? Otro aspecto que mencionaban también es la cantidad de tiempo que involucran en el comercio. Hace ratito hablábamos de la encuesta de los resultados de la ENOE y mencionábamos como un porcentaje significativo de los varones en Morelos, pues destinan por lo menos 48 horas a la semana para trabajar, ¿no? Aquí lo que les decía, eh, refieren trabajar de 12 a 15 horas diarias con jornadas que comienzan entre las 4 y las 5 de la mañana y terminan pasadas las 10 de la noche. Eso también varía de acuerdo al producto que se comercializa, pero muchos de los productos implican justamente que se tienen que preparar, ¿no? Por ejemplo, quien vende pan o quien vende churros tiene que ir por los ingredientes, preparar el producto y salir a comercializarlo, ¿no? Entonces, esto varía de uno a otro, pero el promedio eran entre 12 y 15 horas diarias. Los descansos, la mayoría solía tomarlos en un día a la semana y en algunos otros, sobre todo en los días que están relacionados con celebraciones religiosas. Otro aspecto que también ellos identifican que complica esta noción de cuidado tiene que ver con las condiciones de higiene y de seguridad en las cuales ellos pues se desempeñan laboralmente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, no hay un acceso a agua potable, ¿no? Pueden ir simplemente a la cisterna que está cerca del mercado a conseguir un par de cubetas de agua, pero no es algo a lo que tengan como bastante o un rápido acceso. Y a esto se suma también justamente pues toda la noción del crimen organizado que actualmente está presente en gran parte de la República y que en la región oriente de Morelos también se ha dejado sentir, ¿no? Entonces, esto también ha generado que estos varones pues también tengan que diseñar toda una serie de estrategias para poder moverse de forma segura en las calles en las que trabajan, ¿no? Entonces, debido a estas condiciones de higiene, pues también estos varones, pues constantemente se enfrentan a malestares estomacales. Pienso también, por ejemplo, en las inclemencias del clima, ¿no? En temporada de lluvia, ellos siguen comercializando aún cuando llueve, igual cuando hace calor, ¿no? Entonces, como constantemente se enferman de gripe, mencionan el estrés como una de los malestares también a los que se enfrentan. Y claro, también justo en la pandemia, pues fue uno de los sectores que no dejó, que no tenía esta posibilidad de parar y de quedarse en casa, ¿no? Algo que también se ha identificado es que tienen escasas visitas al médico,
algo que me pareció muy significativo al hacer trabajo de campo es que cuando le decía ya a la persona que había mucho más confianza y preguntaba sobre si se cuidaba, algunos de ellos, al menos tres personas de ellas me dijeron, mírame, ¿no? Mira mi cuerpo. Y claro, eran cuerpos que presentaban visiblemente algunos kilos de más, ¿no? Y en algunos otros la respuesta más inmediata era la risa, ¿no? Cuando preguntaba sobre cómo te cuidas. Y señalaban eso, ¿no? Que en ese espacio de trabajo no hay oportunidad para o tiempo para poder cuidarse porque ellos dicen o te dedicas al empleo, que es lo que importa, ¿no? Claro, les decía, dentro del discurso tienen acceso a lo que el médico les dice. Suelen ir al médico cuando realmente el malestar ya es significativo. Antes de ello, se automedican, suelen ir a la farmacia a comprar alguna pastilla para el dolor de cabeza, para la temperatura, para la gripa, y le explican al de la farmacia cuáles son sus malestares o algún familiar o vecino le sugiere algún medicamento. Algunos otros también prueban con medicamento o medicinas alternativas y también tradicionales, ¿no? Bueno, entonces, en este proceso de búsqueda por asegurar la proveeduría económica de su familia, pues estos varones pasan por alto la atención que se pueden dar a sí mismos y a su salud, ¿no? Buscan minimizar y omitir los daños causados, ¿no? Que por el trabajo, y existe una naturalización de su desempeño en el trabajo. Desde luego que pues después de este panorama, podríamos nuevamente decir, ok, estamos encontrando que estos varones pues no se cuidan, ¿no? Sin embargo, entonces me llevaba a preguntarme qué era dentro de esta noción de cuidado de Fisher y Tronto, qué es lo que les permite mantenerse, qué es lo que les repara y qué es lo que les permite continuar. En un primer momento encontramos que desde luego hay una red de apoyo para estos varones que les permite todo esto, ¿no? Por un lado, identificamos que existe una fe muy grande, sobre todo en la deidad, en Dios, ¿no? Y que justo es uno de los principales dentro de esta red que les cuida, ¿no? Y eso fue también muy visible durante la pandemia. También está la familia con el trabajo colaborativo de los distintos integrantes de la familia y en los distintos momentos del comercio. Y otra cosa que consideran ellos que es importante y que les ayuda a poder sostenerse aún en este contexto de vulnerabilidad, tiene que ver con la convivencia y la interacción, es decir, esas redes que se van tejiendo en el ámbito laboral, ¿no? Que tiene que ver con otros comerciantes y que tiene que ver también con su propia clientela. Otra cosa que encontramos es esta idea que hacen ellos en torno al descanso. Consideran que es fundamental descansar, aunque, por supuesto, es un poco contradictorio. Ellos señalan que al ser comerciantes y al poder decidir sobre sus tiempos, pueden descansar el día que quieran, pero curiosamente no descansan. Curiosamente, les decía al inicio, suelen sentir culpa por descansar, ¿no? Sentir malestar. Entonces, generalmente no toman el descanso. Y el día que descansan, el día que tienen a la semana para descansar, lo que suele pasar es que se quedan en cama un poco más, duermen un poco más y suelen también utilizar el tiempo de descanso para realizar otras actividades que también les genere una derrama económica. ¿Por qué? Porque varios de ellos tienen pues justamente una multiactividad. Además de ser comerciantes, tienen otros oficios, tienen animales de granja en casa que hay que atender y sobre todo esta idea de que hay que quitarse el ser flojo, ¿no? Para ellos descansar está vinculado con esta idea de ser personas flojas. Y los varones que ya tienen una familia, que tienen una pareja, que tienen hijos e hijas, no pueden ser así, no son bien vistos, ¿no? Y
Desde luego, entonces esto nos lleva también a identificar que pues estos varones, como diría Beno de Kaiser, no saben parar la casa, ¿no? La máquina, perdón, hay un aburrimiento cuando se descansa, esta noción de estar encerrado, eh, incluso el descanso realmente, más que descanso, el reposo se toma cuando el médico realmente les dice, tienes que parar y tienes que reposar, porque de lo contrario no vas a recuperarte de este proceso de enfermedad al que te estás enfrentando. Entonces, este descanso ocurre únicamente cuando el cuerpo y cuando la mente de estos varones ya han colapsado e incluso ese descanso socialmente está justificado porque un experto en salud pues lo ha autorizado, ¿no? Lo ha pedido. Y esto permite que, pues, ante los y las otras que constantemente están vigilando y observando, pues digan, ¿por qué no vino este comerciante, no? Ah, pues no digan, no, no vino porque se quedó de flojo en su casa, sino que no vino porque está enfermo y tiene que reposar, ¿no? Y recuperando también esta noción de cuidado de Madrigal y Tejeda, eh, cómo también el bienestar y el cuidado está vinculado con el que las personas que están cercanas a tu entorno, pues también estén bien, ¿no? Y qué es lo que les decía, algo que encontrábamos es que estos varones también asocian el cuidado con que su familia se encuentre bien y con que su negocio se encuentre bien. Esto les da tranquilidad, les da felicidad y esto, desde luego, también tiene que ver con esta noción de cuidado en torno a su bienestar emocional, ¿no? Y bueno, ya para terminar, agradezco el tiempo que me han brindado. Justo podemos ir apuntalando como reflexiones finales que, eh, bueno, en palabras de estas teóricas Fisher y Tronto, sí existen elementos que estos varones cotidianamente desarrollan, estas prácticas que les permiten repararse, que les permiten mantenerse y que les permiten continuar. Desde luego que algunas de estas prácticas pues les permiten experimentar bienestar. Sin embargo, tampoco podemos negar que muchas de estas acciones, o al menos algunas de estas acciones, también están vinculadas o están encaminadas con el cuidado de los y las otras, ¿no? Dejando de lado el cuidado de sí mismos, de su cuerpo y de su salud, que existe claramente una tensión entre el tiempo involucrado en el ámbito laboral y el cuidado, ¿no? Que a final de cuentas la participación de estos varones en el ámbito laboral sigue siendo fundamental para la configuración de sus masculinidades y que esto sin duda también está pues vinculado a sus aprendizajes de género y también a las condiciones laborales y de vida bajo las cuales estos hombres se encuentran, ¿no? Y en ese sentido sería importante, sería fundamental pensar en acciones que requieren que sean útiles para que ellos puedan cuidarse, ¿no? Sugiere hacer una revisión estructural de las políticas de protección social, del mercado laboral y de las condiciones sanitarias e incluso educativas, ¿no? Y, y finalmente, pues que también estos hombres tendrían que llegar a un momento en el que tuvieran que repensar la forma en cómo aprendieron este deber ser masculino y apropiarse de prácticas que les permitan tener un equilibrio entre el tiempo, los recursos, el conocimiento y las habilidades, pues que favorezcan su cuidado de forma constante y que se refleje en prácticas cotidianas. Pues bueno, hasta aquí lo dejo para cuidar el tiempo y agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Jacqueline, por, Karina, perdón, por invitarnos pues, a reflexionar justo respecto a estas masculinidades, cómo se han ido conformando históricamente y muy concretamente en el estudio que has realizado allá en Morelos. Te damos las gracias y a continuación le damos la palabra, perdón, a
nuestras ponentes que nos visitan del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también de Morelos, su ponencia se titula Los operadores de tráiler de México, un análisis multidimensional de las condiciones de riesgo a las que se enfrentan. Con ustedes, Catalina Sedano Díaz y Berenice Rodríguez Hernández. Por favor, si gustan, se pueden recorrer. Sí. Un momento. Bueno, nos da mucho gusto. Perdón la molestia, el micro está silenciado. ¿Listo? ¿Nos escuchas, Karina? Hola Karina, ¿me escuchas? Sí, ya te puedo escuchar porque se está grabando y si no, no se va a quedar el audio. ¿Escuchaste nada entonces? Nada más para saber, por favor. Sí, no, no, no se escuchó nada. Perdón, no voy en la técnica. ¿Gustas retomarlo? Ok, Sí. rápidamente decir por qué estamos acá y por qué también nos interesó este tema. Las dos hemos trabajado y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la salud laboral en nuestros ámbitos. Repito, uno, pues, por ejemplo, en la parte personal, he trabajado como médico, tanto a nivel clínico, en consultorio médico y también en las comunidades. Y también ver en trabajo de campo, nos hemos dado cuenta de esa importancia que tiene la salud laboral y también vinculada a la salud pública. Como este congreso es transdisciplinario, pues nos interesa también compartir estas miradas tanto desde la medicina o salud, tanto como desde la antropología.
¿Por qué este tema de los operadores de tráiler en México? Bueno, porque nos hemos dado cuenta la importancia que tiene este tema a nivel de accidentes. Cada día existen noticias, ¿no?, que aparecen en las redes sociales, en los noticieros, de accidentes por tráiler. Y por eso estamos analizando este tema. Y bueno, decía también que está muy vinculado al tema que nos antecedió, que gracias Karina por tu tema y compartirlo, porque creemos que tienen varias raíces en común. Cambiamos esto, ¿no? Sí. Es importante notar algo que es bastante conocido, pero queremos recordarlo, que los autotransportes de carga en México es una actividad básica para la cadena de suministros en nuestro país, ¿sí? Representa el 3.96% del Producto Interno Bruto y el 2.73% de empleos a nivel nacional. Este tema ha sido muy estudiado en la parte económica. Por ejemplo, tenemos este académico, el doctor Berrones, que lo ha estudiado mucho a nivel financiero, también a nivel de los impactos que tienen y de las condiciones en las que viven también los operadores de tráiler. Cambiamos. Un antecedente muy importante que creemos pues relevante nombrar es que este aumento, ¿verdad?, de esta actividad del autotransporte se dio también por la privatización de los ferrocarriles, si ustedes recuerdan, en el año 95. Y esto ha generado mayor tráfico vehicular de carga y mayor riesgo de accidentes. Cambiamos. Y bueno, esto a modo de reflexión. ¿Cuántas cosas en nuestro hogar y de nuestro uso cotidiano es trasladada en trailers, ¿no? A veces no lo analizamos a profundidad. Hoy nos bañamos, nos vestimos, algunos desayunamos, caminamos para llegar al autobús, al metro, al pecero o al auto. Tanto en casa como en el trabajo, utilizamos diariamente diversas cosas que compramos en el súper o en alguna tienda. Muchas se han vuelto parte de nuestra rutina y las utilizamos o consumimos de manera automatizada. Pocas veces hacemos el ejercicio de recordar cómo han llegado hasta nosotras y nosotros. ¿Cómo han llegado los zapatos que traemos puestos el día de hoy? La ropa que nos protege, el café que tomamos hace un rato, las sillas en las que estamos sentados. Claro, alguien las tuvo que diseñar, producir, sembrar o construir, y a su vez alguien las tuvo que trasladar. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de los objetos que vemos en esta sala, en este momento, tuvo que ser trasladado en algún momento de su viaje por un tráiler. Lo que significa que para ello, alguien tuvo que manejar un trayecto para trasladarlo y permitir que estuviera disponible para su compra. ¿Cuántas personas tuvieron que poner su energía para que nosotros pudiéramos obtener ese objeto? Muchas. Y si bien es importante el reconocimiento del trabajo de todas las personas que están en la cadena de producción, como ya también lo mencionó Karina, ¿verdad?, de personas que trabajan en el mercado, por ejemplo, en los centros de distribución, pues el día de hoy hablaremos de aquellos que operan los trailers. Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no?, ponemos este producto tan importante en nuestro país, ¿no?, que es el tomate, y justamente esta cadena, ¿no?, obviamente todas las personas que están en este proceso de producción, pues son importantes, ¿no?, y de todas podríamos hacer, pues obviamente, un análisis muy profundo de las condiciones justamente laborales que viven. Pero hoy vamos a hablar de los operadores de tráiler. Ok, cambiamos, por favor. Y bueno, como ya mencioné, sí, hay muchos accidentes día a día. Cada día hay, ¿no?, noticias de este tipo, noticias que son muy fuertes porque lamentablemente mueren muchas personas. Y bueno, pues se llevan la vida, ¿no?, de personas inocentes, ¿sí?, incluidos en varias ocasiones los operadores. Cambiamos. Fíjense bien, en 2021, esta es una cifra de 2021, de los 15.020 accidentes, ¿sí?, se veía que 3.185 fueron por articulados, 2.089 por camiones unitarios, 1.213 por dobles articulados. Entonces, del total de accidentes, de 6.487 accidentes, 41%, en el 41% estuvieron involucrados el transporte de carga, ¿sí?, que dejó una cifra de 665 muertes y 1.341 lesionados. Eso solamente en un año. Y además, ¿no?, los que
mueren en hospital y que no son, digamos, identificados como muertes directas de esta situación. Y como hemos visto del 2010 al 2022, en esta tabla que aparece, pues ha ido en incremento el porcentaje de los accidentes por tráiler. Cambiamos por todo. Algo importante también que hemos analizado son las incapacidades y defunciones relacionadas, ¿no? Justamente lo que había mencionado. Fíjense bien, el IMSS reportó que el transporte terrestre tiene la más alta tasa de defunciones por accidentes de trabajo en el país. Y bueno, por ejemplo, vemos los efectos de los accidentes: 2.114 traumatismos, 2.667 luxaciones, fracturas, ¿no? Quemaduras, amputaciones. Es decir, los efectos de estos accidentes son, ¿no?, muchos, y son de diferentes ámbitos, en diferentes dimensiones, y son cifras, repito, que a veces no vemos directamente. Cambiamos, ¿no? Bueno, ¿qué metodología utilizamos para este análisis? Utilizamos la epidemiología sociocultural como un referente operativo y analítico que comparte elementos referenciales con la epidemiología crítica también, o también llamada incluyente. Y bueno, en términos reducidos, en resumen, pues lo que busca esta metodología es ampliar la mirada, ¿sí? Justamente salir nada más como, ¿no?, del problema en específico, sino ampliar la mirada y ver las causas, diversas fuentes de información, desde varias perspectivas, buscar las causas más profundas, y algo muy importante que resalta la epidemiología sociocultural es el daño evitable, ¿sí? Justamente estos daños que acabo de nombrar, pues la mayoría pueden ser evitables. Y es ahí donde la epidemiología sociocultural pone el foco para ver qué se puede hacer y de alguna manera incidir en ello. Y bueno, como aquí lo vimos, hicimos revisión bibliográfica, entrevistas, encuestas, análisis de estadísticas, revisión de noticias por internet, para tener un panorama más amplio. Cambiamos, por favor. Bueno, se hicieron revisión de artículos, 10 entrevistas semiestructuradas hasta este momento, operadores de tráileres, 150 encuestas a la comunidad usuaria de las autopistas, análisis de estadísticas y revisión de noticias sobre accidentes relacionados con este problema. Hablando de estos daños evitables, ya se mencionaron algunos, pero muchos son daños físicos, ¿no? Son daños que se pueden evitar, daños psicológicos, que a veces no son muy tomados en cuenta ¿no?, en los registros, pero también hay, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático es un daño muy importante que sigue, ¿no?, manteniendo, y eso puede llevar a diabetes, puede llevar a hipertensión, ¿no? Entonces son daños muy importantes. Daños materiales, claro está. El impacto a familiares, operadores y accidentados, que también es algo importante. La estigmatización de los operadores, ¿no? Porque muchos, cuando hacemos esas entrevistas, pues los culpables son los operadores, ¿no? Los que van drogados son los operadores, ¿no? Obviamente hay toda una estigmatización en torno a el encarecimiento de los seguros de las empresas. Muchos nos contaban que inclusive ya los seguros no quieren asegurar empresas que tengan que ver con tráiler, ¿no? Por los daños que existen. Daños económicos, tanto para los operadores, para las empresas, que muchas veces son catastróficos. Y bueno, también obviamente las muertes, ¿no? Cambiamos. Entre las causas más nombradas de los accidentes, ¿sí?, está, por ejemplo, el quedarse sin frenos o alguna otra falla mecánica, ¿no? Esto aparece mucho en las noticias. Se quedó tráiler sin frenos, ¿no? Y es como uno de las causas principales. El exceso de velocidad, que ahorita vamos a ver cuál es la causa también de que vaya un exceso de velocidad, y no solamente es la imprudencia. Falta de habilidad del operador, falta de capacitación, la imprudencia de los usuarios. Me estoy refiriendo a los usuarios de las autopistas, gracias, porque muchas veces, ¿no?, también no hay esta como cultura vial, ¿sí? Y a veces se meten entre los tráileres y ellos no alcanzan a ver, y también esa es una de las causas nombradas. Los caminos en malas condiciones, el cansancio del operador y el estado alterado de conciencia. Entonces, de manera resumida, pues muchos de estos factores de riesgo nos damos cuenta, nada nuevo, que están relacionados con las condiciones laborales, las malas condiciones físicas de los tráileres, la inseguridad del país, porque también es un riesgo que ellos viven últimamente mucho más, las condiciones de las carreteras y la corrupción. Ahorita vamos a ver cómo eso se expresa. Cambiamos, por favor.
Sí, bueno, sí, la verdad es que no es fácil entrevistar a un trailero para esta investigación, pues sí, cuesta un poco de trabajo acercarse a ellos, pues porque hay, como ya lo mencionó Catalina, hay un estigma que se ha construido en torno a lo que es ser un operador de tráiler, y bueno, ellos lo han pues también internalizado, y eso pues ha repercutido en las relaciones pues, que forman con su entorno, ¿no? O sea, es tal el estigma que se aíslan pues, para hablar justamente de la situación en la que viven. Pero bueno, a partir de estas 10 entrevistas que se hicieron, pudimos registrar estas pues narrativas, y pues nosotros fuimos, a partir de esta narrativa extensa que nos hicieron ellos de lo que significa manejar pues 24 horas sin parar. Entonces fuimos separando justamente pues estas categorías que nosotros pues fuimos diferenciando como cuestiones de riesgo, ¿no? Entonces, en primer lugar... Se le acabó la pila. Sí, sí, se le acabó. Pues encontramos justamente el tema del horario y el poco descanso, ¿no? Nos decía un operador de 32 años de Morelos que justamente el trabajo no les permite descansar porque todo lo manejan por citas. Hay un sistema de citas en las que pues ellos obligadamente tienen que entrar. Si sales en la noche, tienes que amanecer en Monterrey porque llevas cita. Y si pierden la cita, entonces pierden como ese espacio. Entonces, el tiempo es apremiante para los operadores de tráiler. Aquí hay otro, estamos con el de Morelos, hay un caso de Puebla, donde dice en México muy flexible para referirse a que en México, pues el tema de la corrupción, ¿no? Y todo esto, como he vuelto. Por eso va de la mano con las propias empresas, porque hay empresas que te exigen ciertas horas de trabajo, pero también de descanso, supuestamente, ¿no? Es importante que las mismas empresas den esas pautas, pero algunas no lo hacen, o sea, porque son trailers independientes. Hay algunos que operan así, no pertenecen a ninguna empresa, y entonces, al ser independientes, bajan el precio de, por ejemplo, un viaje a Monterrey, que una empresa lo cobra en 10,000, un trailer independiente lo cobra en 6,000 pesos. Entonces, eso obliga también a abaratar el costo de los propios operadores. La que siga, por favor. Está esta situación de la simulación y la corrupción. Hay un sistema que se llama bitácora que ellos tienen que llenar, porque así lo pide la ley, así lo establece. Pero no es así en la realidad. Por ejemplo, si hay viajes a Tijuana que nos dan 42 o 45 horas, y se preguntan de ellos, ¿y cómo descansas con un viaje así? No da tiempo, y pues si comes, pues es más tiempo y está muy difícil. Entonces tienes que alterar la bitácora. Entonces, justamente este tema de simulación, ellos entran en este juego por el tema de que es imposible para ellos trasladarse 45 horas y al mismo tiempo comer, ¿no? Y esto tiene, pues ahorita lo vamos a ver, repercusiones en el tema de salud. Entonces, aquí en el tema de la corrupción, pues ellos mencionan justamente el tema de la vigilancia, que ahora está a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, nos pregunta si llevamos bitácora y lo llevamos por requisito, pero no es real. Tú puedes llenar tu bitácora como debe ser, pero en realidad no descansas, no comes y no paras, ¿no? Entonces, la bitácora resulta ser una simulación que obligadamente ellos tienen que llenar, pues, encubiertamente, ¿no? Este es un operador de 52 años de Toluca. Pues hicimos en varios estados estas entrevistas. La que sigue, por favor. Está un tema que lo nombraron todos, que es el consumo de estupefacientes, que ahora pues está mucho más presente. De hecho, los operadores que tienen más edad hacen una diferenciación de este problema que se ha incrementado en la actualidad. Entonces,
Mucho accidente que se ve ahorita es por el alto índice de estupefacientes que consumen los operadores, pero volvemos a lo mismo, es responsabilidad de las empresas de tener lineamientos para supervisar a su gente. Nos mencionaban que hacían exámenes toxicológicos, pero en el tema de la corrupción, eh, algunas empresas sí los hacen como establece la ley, pero otras pues no. Incluso nos llegaron a mencionar que se vendían los resultados, ¿no? O sea, para poder seguir conduciendo, porque es una regla, ¿no? Por ejemplo, mencionan los trayectos que tienen que hacer de Cuernavaca a Villahermosa, son 740 kilómetros, lo tienes que hacer en 9 horas aproximadamente, a 90 kilómetros, no te haces 9 horas, ¿verdad? Entonces, el tráiler es en una recta no va a 90, va a 150 y a 160 porque así recuperas tiempo, porque estamos muy presionados para llegar en cierto tiempo, justamente por este tema de las citas. ¿La que sí? Están los riesgos por malas condiciones mecánicas, que es otro factor de riesgo que se mencionó, y que es uno de los que más se expone en los medios televisivos, ¿no? O sea, la falla de los físicas de los trailers. Y que esta proyección que hacen los medios de comunicación de que falló el conductor y falló el tráiler, pues ayuda a reducir y no nos permite ampliar el escenario de tantos riesgos, tantos factores de riesgos que hay para un accidente de tráiler, ¿no? Muchas veces los patrones no le dan el servicio mecánico que necesitan, cada tantos kilómetros deben darle su servicio, y acá lo hacen muchas veces, compran piezas usadas y el operador las arregla de manera casera, y pues el dueño dice otro viaje, así porque los están presionando con las citas. O sea, es decir, en este modelo donde hay que producir y hay que seguir trabajando porque pues no tienen descanso, el tema de la inversión en el tráiler pues resulta ser algo que no es rentable. Entonces, hacen mucho más viajes con piezas desgastadas y eso pues culmina pues en esto, ¿no? Ahí tenemos una imagen. Sí, la que sigue. Otra de las condiciones es el tema de la inseguridad, que pues tiene que ver pues con las carreteras donde no hay vigilancia. Mm, Justamente allá el tema de desapariciones de operadores, eh, pues el tema de los asaltos por robar las mercancías y bueno, o sea, el tema del incremento de el contubernio que hay entre las autoridades y grupos delincuenciales pues que secuestran a los operadores por robar las mercancías, ¿no? Aquí vemos una de las normas donde exponen la desaparición de uno de los conductores. Y la que sigue, por favor. Pues está justamente el escenario en el que pues podemos ver el tema de la inseguridad, que pues parece que no tiene fin porque van en incremento justamente la desaparición y los asaltos. Y pues ese es un tema que muy sentido por ellos, ¿no? O sea que es un riesgo manejar y pues eso ha hecho incluso que pues otros incluso cambien de trabajo, ¿no? Eh, eh, Está el tema, bueno, otra vez aquí el robo de tráiler con violencia, aquí pusimos algunas de las notas pues que se exponen en los medios. De acuerdo con la información de la Fiscalía, los 7.030 robos de tráiler cargados de mercancía que se han registrado de enero a septiembre a nivel nacional, en 6.500 se han registrado actos de violencia y solo 530 fueron robos a las unidades. Está el tema, pues obviamente de las condiciones salariales, que hay empresas, esto es muy sentido por ellos, que hay empresas que pagan por kilómetros y no por el viaje. Entonces, por ejemplo, aquí el operador de Morelos refiere que les pagan 80 centavos el kilómetro recorrido. Y el regreso de vacío, o sea, van a dejar la mercancía, pero el regreso no lo pagan porque no trae nada. O sea, no tienen por qué pagar el regreso. Entonces,
por eso nos mencionan que ellos tienen que hacer tantos viajes, porque si te pagan por kilómetro, pues tienen que calcular más o menos cuánto van a sacar al mes, cuántos viajes. Los de la Coca con FEMSA, no sé si puedes recorrer ¿El video? por favor. Ok. Bueno, si no, dice, aquí pues citan a la empresa de Coca-Cola y tienes que pasar muchos exámenes y pues tienes que entrar recomendado, pero es lo mismo, son muy pocos que dicen descansa y pues a veces sí se descansa, pero puedes perder la cita, justamente este sistema, y ya es cosa del operador, llegó tarde y se quedó dormido, ¿no? Y hay empresas que sí llegan a pagar, pero menos cantidad, por decir 30 centavos el regreso. Pero para el operador sigue pagando comidas, o sea, en el trabajo del trailero, pues él tiene que asumir sus gastos de alimentación y pues de otras cosas, ¿no? Entonces, el viaje no incluye esto, entonces ahí él tiene que invertir en el tema de la comida, en el tema del baño, y pues esa inversión se reduce al salario que puede ganar por un viaje. Sí, la siguiente. Luego está el tema de la falta de capacitación, porque, bueno, ahora justamente por el tema muchas veces por el tema de los trailers que no están registrados en empresas, pues como nadie los regula, contratan a jóvenes que pues mencionan los adultos que no tienen mucha experiencia, no tienen mucha capacitación, y bueno, eso también es un factor para, pues, aumenta el riesgo de que choquen y accidenten, ¿no? Hay algo que ellos mencionan que se llama los traileros de la vieja escuela, que ya casi no hay. Ahora toman sustancias justamente para referirse al tema de los estupefacientes más fuertes, justamente por el rendimiento, ¿no? O sea, pues sí, hay una relación de consumir drogas que lo hacían previamente antes de entrar ahí, pero muchos lo hacen para rendir, o sea, por el tema de manejar 40 horas. Entonces, son sustancias fuertes y no saben lo básico, que es ajustar una relate, pues ya sin juzgarlos, pero ahora no es como con el tema de la experiencia. Un buen operador con experiencia dice, yo a ese viaje no me voy por menos de tanto. Pero llega un chavo y dice, yo me voy por la mitad, y pues el jefe dice, me conviene, justamente por el tema del abaratamiento del traslado que ya les mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, esa es una imagen como justamente esto de la vieja escuela que mencionaban ellos. Y el reconocimiento que hay que hacer, ¿no? ¿Y la que sigue? Este sistema de citas que es a los centros de distribución, pues hay una narrativa justamente de una cadena multinacional como Walmart. Dice, muchas veces Walmart al operador lo tiene mucho tiempo por la descarga. O sea, no sé si se han percatado que en los supermercados luego hay una cola de trailer justamente por eso, porque los hacen esperar. Yo he estado hasta una semana para poder entregar mercancía y te descuentan todo. Tienen comedor, pero no te dejan entrar y tienes que salir a consumir afuera. Yo pongo el ejemplo de Walmart porque si tienes una cita y se te va, tardan mucho en darte otra y tardan 5 días más para descargar. Algunas veces dicen que falta mercancía y eso pues se lo cobran al operador, ¿no? Entonces es pues obligadamente que tienen que entrar a este juego del sistema de citas, si no pues no pueden entregar ninguna mercancía. Bueno, está también justamente uno de los efectos que ellos pueden pues vislumbrar que han afectado su vida es el que tiene que ver con los vínculos familiares y la dimensión afectiva emocional. Justamente porque mencionan que con la familia siempre hay problema, pues por la ausencia, ¿no? Prolongada de los conductores. Y pues dan varios ejemplos de momentos importantes que se han perdido con ellos. La mayoría de los operadores son divorciados
y pues es difícil, ¿no? Muy pocos los que tienen una familia que aguanta justamente la ausencia y pues esta es una parte que pues que en los accidentes pues no, nunca se menciona, ¿no? Se mencionan justamente los efectos ya, el tema de la muerte que es evitable, pero justamente la epidemiología sociocultural nos permite ver todos estos elementos que hay detrás de una muerte evitable o de un daño evitable, que pues no culmina en muerte, pero sí, como ya lo vimos, en un traumatismo, en una amputación. Entonces, este es uno de los que nos parece pues más importantes en el tema de la vinculación con la familia y la dimensión afectiva. ¿El que sigue, por favor? Y bueno, está el tema, que ya lo habíamos mencionado, pero pues lo volvemos a mencionar, que es el tema de la estigmatización, en donde se le ha catalogado al trailero pues como el único responsable de los accidentes de tráiler y todos los efectos que hay implícitos. ¿Por qué? Porque se ha construido un imaginario del trailero como alguien pues que es adicto. Aquí nos menciona este operador, dice es malandro. El gremio está sobajado con los accidentes, se ha aumentado mucho más este estigma, ¿no? Somos muy señalados, pero no saben todo el trabajo que hay detrás y las restricciones, porque hay gente que nació detrás de un volante, pero por la misma salud no lo pueden hacer, reconocer la importancia que tiene un trailero para poder mover toda la mercancía. Sí, el que sigue. Bueno, entonces, resumen, aquí ponemos justamente el tema que nos vinculó, que es lo más visible, que son los accidentes. Y aquí están justamente las raíces de este problema, ¿no? Que podemos irlas señalando, o sea, el quedarse sin frenos. Y cómo todo está relacionado pues, con un sistema, un modelo económico y unas condiciones laborales incipientes que pues están, pues ahora sí que construyendo todo este entramado de condiciones que lleva justamente a, pues a los accidentes y a las muertes que, como ya dijimos, pues son evitables, ¿no? Que pueden ser evitables. Sí, la que sigue, por favor. Y bueno, ya en este esquema, pues ponemos estas condiciones laborales que mencionamos y los daños a la salud. Los principales daños a la salud que son identificados incluso por los mismos operadores como pues los problemas en los riñones, el sobrepeso y la obesidad, las hemorroides, la ansiedad y la depresión, el que tengan que vivir ellos con el estigma de ser señalados, el tema de las adicciones, pues un problema de salud pública muy importante en México que no, pues no se atiende, el tabaquismo y un efecto que obviamente nunca lo va a ver el sector salud, la desintegración familiar, ¿no? Que también es parte de este gran problema. Y bueno, para las conclusiones, pues la mayoría de los accidentes tienen causas, ya dijimos que se pueden prevenir. Y bueno, son, como ya lo vimos, procesos interconectados que vulneran la seguridad de todos los usuarios de las carreteras. Y bueno, como también lo mencionó Karina, ¿no? Creo también en las causas, ¿no? De lo que ella planteaba, nos parece importante, ¿no? Como en otras problemáticas de salud pública, ¿no? Que vemos tanto en las noticias, etcétera. Pues una de las, digamos, vías de solución está en priorizar la vida y la salud, ¿no? Y eso está difícil, como ya lo decía, ver, en un modelo económico, en un modelo, pues sí, ¿no? Que no nos permite priorizar justamente el cuidado, ya se nombró la vida y la salud, y prioriza pues un interés económico, ¿no? Una misión también, etcétera, y obviamente cubrir necesidades, ¿no? Y son problemas de salud pública que muchas veces no alcanzamos a ver, ¿no? Como un problema de salud. Cuando pensamos en salud, y lo hemos platicado mucho con Vero, o salud o cultura, entre otras disciplinas, y por eso nos interesó mucho este congreso, es que vemos los conceptos de manera muy reducida, ¿no? Hay un reduccionismo. Pensamos en salud
y los funcionarios no hablan de muchos hospitales. Claro que necesitamos más hospitales, definitivamente necesitamos hospitales, necesitamos mayor atención médica, más cantidad de recursos humanos profesionales de la salud, pero no solo eso, ¿no? Podríamos ver desde una visión preventiva, pues que también hay necesidad de hacer reformas estructurales importantes a nivel de salud laboral, ¿no? Y creo que esa sí sería una, ¿no? Y lo vemos en otras circunstancias, o en otras enfermedades y en otros escenarios laborales, pues que muchas son causas, ¿no? De las enfermedades crónico-degenerativas actuales. Entonces no necesitamos, sí, o no nada más se necesitan más medicamentos hospitales, sino, pues sí, trabajar estos temas de manera transdisciplinaria, intersectorial, ¿no? Y con un concepto, con una visión mucho más amplia, ¿no? Y claro, con una voluntad política también para hacerlo, ¿no? Voluntad también personal, ¿no? De ciudadanía. Es urgente generar espacios de diálogo entre los diferentes actores e instancias involucradas con un objetivo en común que priorice las vidas humanas por encima del beneficio económico, tanto la vida de los operadores como la de los usuarios. Y bueno, con eso podríamos hablar mucho más, pero también... Sí, nada más para ya cerrar, el trabajo extenso lo enviamos a la Cámara de Diputados en el 2023, porque justamente la iniciativa que iba a prohibir el doble semirremolque en las autopistas, no sé si los han visto, se paró de manera repentina y no se ha vuelto a discutir en la Cámara, porque ese es también uno de los mayores riesgos, o sea, que los dobles semirremolques sigan circulando. Lo mandamos, pero no tuvo muchos efectos, pero nosotros seguimos insistiendo ahora con la nueva legislatura, lo vamos a volver a intentar, porque pues sí creemos que es un problema muy grave, que todos los días vemos accidentes de tráiler, y bueno, que justamente para ser coherentes con la perspectiva que nosotros estamos pues proponiendo de ampliar la perspectiva, es justamente incidir de alguna manera y pues que justamente la dimensión transdisciplinaria desde la medicina y desde la antropología pues pueda servir para hacer alguna propuesta que, pues, que tenga algún efecto. Sí. En alguna medida. Sí, en alguna medida intentarlo. Y bueno, sí, algo de lo que dice Bere, pues las iniciativas han ido como, por ejemplo, controlar el exceso de velocidad, ¿no? Pero pues como dice, ¿no? Controlas el exceso de velocidad, pero si no ves las causas que hay detrás, pues obvio que no se va a respetar, ¿no? Porque si tienes una cita y que si no llegas te lo van a cobrar a ti, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces sí creemos que las iniciativas tienen que verse también de manera pues mucho más amplia y de manera más integral. Entonces, bueno, esa es la propuesta hasta ahora. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias y felicidades a nuestras ponentes, a Ana, a Berenice, a Karina. Me parece que nos están acercando pues desde una investigación muy profunda y de mano directa. Me ha gustado mucho que pues, han realizado entrevistas, ¿no? Han consultado fuentes directas, van a consultar autores que también están, o autoras, ¿no? Que están investigando al respecto, y esto nos pues amplía mucho la visión respecto a los problemas que nos presentan el día de hoy. Si entre el público desean participar con alguna pregunta o algún comentario, todavía tenemos, ay, perdón, unos minutitos. Sí, Sí. por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones, me parecieron muy interesantes y bueno, creo que, no estoy muy segura, pero es que creo que en las dos presentaciones abordan como supuestos similares, similares, pero a la vez como lejanos. Bueno, voy a explicar por qué. Claro que con la primera presentación, la de Karina, nos hace este énfasis, ¿no? De que el cuidado tiene que ser compartido, de que el cuidado no solamente se tiene que relegar, por ejemplo, a las mujeres, sino cómo participan y cómo podrían integrarse los hombres a ese cuidado.
Pero frente al problemón de, o sea, lo que nos presentan ustedes respecto a los traileros, dices, pues con trabajos creo que se van a medio cuidar ellos, ¿no? O sea, porque tienen que estar frente a una presión de tiempo, frente a una presión respecto a, por ejemplo, pues se podría decir que no es que no cuidan a su familia o se desobligan de la familia, sino que por el contrario, por llevar el sustento a la familia, que yo diría, ese es uno de los problemas del propio, de las propias tareas, digamos, de cuidado asignadas, que entonces el hombre se resume, y lo digo entre comillas, no lo asevero, lo pongo en duda justo, que los hombres son los proveedores del hogar, y entonces por eso se tienen que fletar de Tabasco hasta Tijuana, o qué sé yo, cuáles serán las rutas, ¿no? Pero eso conlleva a que entonces tendríamos que integrarnos como sociedad, como comunidad, respecto a también integrarnos en estos cuidados, digamos, entre la sociedad. Porque creo que estos sesgos que vemos sistemáticos, evidentemente hacen estas rupturas. O sea, a mí el caso de los traileros me parece brutal, o sea, brutal en el sentido de que en el mundo, pero en México es más evidente porque pues vemos las noticias, ¿no? Y claro, hay ese desprestigio en torno al ser trailero y bueno, también se tiene un estigma respecto al trailero, ¿no? Que en cada pueblo tiene pues, una familia, ¿no? También esa cuestión como del macho mexicano que puede tener una familia por donde va pasando, ¿no? Y casi hace las rutas de acuerdo a las familias. Entonces, bueno, ese creo que me parece un tema importante. Pero, claro, hay un riesgo ahí. O sea, yo coincido, bueno, en la presentación de Karina tenía una pregunta respecto a, por ejemplo, no sé si te lo has preguntado o si has realizado estas preguntas en las entrevistas. Respecto a si en las culturas, bueno, en las sociedades, en pueblos originarios, se puede transformar la idea, por ejemplo, del macho mexicano, ¿no? Y entonces, si está frío el arroz, un poco la narrativa que nos ponía, si está frío el arroz, como, ¿por qué no se puede parar y calentar, ¿no? El arroz o las tortillas o lo que sea? Porque parecería que es una práctica cultural, ¿no? Y entonces él ya viene de estar cansado y tiene que ser atendido por la esposa o las hijas o los hijos. Entonces, no sé si ahí tendríamos que cambiar desde ahí esa cosmovisión o cómo se podría desarraigar o desarticular esos sesgos de género. Pues en el caso de los traileros, claro, no los justifico, o sea, no justifico el trabajo que hacen los traileros, digo, frente a toda la problemática que hay, pero justo también ahí hay una cuestión en donde la masculinidad pesa más el hecho de ser hombre, porque entonces no integramos a las mujeres a las prácticas distintas como una trailera, ¿no? Y entonces la ponemos como una película, y hace cuestiones que son, ella, claro, ella es femenina, pero tiene como rasgos de hombre, ¿no? O sea, solamente una trailera puede ser bajo esas características. Entonces, ahí yo digo, pues es que también tendríamos que desarticular que a lo mejor el cuidado solamente tenga que ser, en el caso del hombre, solamente tenga que ser a partir o desde esa cuestión económica y son los que llevan el sustento, porque se hace, o sea, es una cuestión donde sí estoy de acuerdo con ustedes, se están poniendo en riesgo su vida y su salud, porque no sabemos qué cantidad de estupefacientes consumen y están alterando todo su sistema. Pero ¿cuál es el objetivo y cuál es el fin último de esa vida y de esa salud? Llevar un sustento, o sea, 80 centavos el kilómetro me parece una locura, ni siquiera para gasolina alcanza. Entonces, bueno, ahí son como dudas, más que preguntas, son como cuestiones que me hicieron pensar y reflexionar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Deseas responder primero, Karina? ¿O por acá? Sí, muchas gracias. Gracias por el comentario o los comentarios y la pregunta. Creo que una cosa que me parece central señalar es justo que en el caso de los varones con los que trabajé, no solo es explorar cómo cuidan de otros y otras, sino cómo se cuidan a sí mismos, ¿no?
Esa era como la pregunta central. Y ya existe bastante literatura en la que se explora, justamente pienso en los aportes de Juan Guillermo Figueroa, ¿no? Pienso en los aportes de Lucero Jiménez, en los de Olivia Tena, en las de Lorena Rojas, ¿no? Cómo ya han también explorado esta noción de cómo los varones cuidan a las otras personas, ¿no? Y cómo también hay que visualizar el cuidado, como la persona que ahorita participaba bien señalaba, más allá de la parte económica. Sin embargo, creo que es importante tener muy presente el contexto tanto micro como macro en el que estos sujetos se desenvuelven, ¿no? Justamente nuestras compañeras ponentes han señalado estas cuestiones también macroestructurales que tienen que ver con el sistema económico, que tienen que ver con la normativa en el Estado, ¿no? Y cómo tiene que haber un cuestionamiento directo y fuerte en torno a estos aspectos macro, vincular y pensar en cómo el Estado también tendría que garantizar, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? Garantizar una vida digna, garantizar la posibilidad de que tengas esta noción de cuidarte a ti mismo y para después poder cuidar al resto de los y las integrantes de tu red o de tu familia, ¿no? Y también como pensando en esta cuestión estructural, pues también desde luego voltear a ver al género. Y aquí viene también una cuestión importantísima, tiene que ver con el individuo, ¿no? Si bien es cierto, nuestros aprendizajes de género los vamos interiorizando dentro de un sistema y a partir de la socialización, con prácticas culturales concretas y en un contexto en específico, las personas a lo largo de nuestro ciclo de vida también vamos repensando y reflexionando en torno a estos aprendizajes, ¿no? Entonces viene esta parte de la acción del sujeto, la acción de la persona. Y en torno a esto también la literatura y las investigaciones que se han trabajado en el ámbito de las masculinidades también han señalado cómo existen transformaciones, existen cambios, ¿no? O lo que algunos teóricos también suelen llamar como innovaciones, porque no es una transformación del todo como radical, ¿no? ¿Por qué? Porque también existen continuidades, ¿no? Pero tiene que ver desde luego con este proceso reflexivo del ser humano, tiene que ver con este acercamiento al discurso, con esta apertura a nuevas formas de replantearnos la forma en cómo nos relacionamos entre los diversos géneros, ¿no? Y, por ejemplo, lo pienso con los comerciantes. Eh, la pregunta central en la investigación era cómo ellos se cuidan y una de las cosas importantes que salía es que ellos consideran que se cuidan a partir de que cuidan a sus otros integrantes de la familia, ¿no? Y valoran muchísimo, por ejemplo, yo les decía, ¿por qué no piensan en incorporarse al ámbito formal en términos económicos para que tengan acceso al seguro médico, tengan prestaciones, vacaciones, etcétera? Y me decían, no, porque justo este espacio laboral me da la oportunidad de convivir y compartir con mi familia, ¿no? El hecho de ir a dejar a las infancias, a las escuelas, hacer la tarea con ellos, ellas, comer juntos, juntas, aunque sea en el mercado, ¿no? Entonces te está hablando de un proceso de transformación. Claro, todavía no podemos hablar de una transformación, reitero, completa, ¿no? Pero sí cómo se van integrando nuevas prácticas a este modelo, o que van cuestionando más bien este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Por ahí iría más mi aporte y mi reflexión. Y pues bueno, no sé si con esto respondo también la pregunta que se ha planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Sí, pues yo creo que el análisis que podemos desde las entrevistas, desde haber conocido a los traileros, en algunas ocasiones conocimos inclusive a su familia, ¿no? Estuvimos en sus casas, por ejemplo, en algunos de ellos, no en todos. Y pues bueno, obviamente hay diferentes formas de ser trailero y hay diferentes formas de ser hombre. Sinceramente no lo hemos estudiado tampoco ampliamente como desde el concepto teórico de masculinidades, también, ¿no? O sea, de pronto, pues nos tocó esta mesa, yo creo por la similitud a donde ponen las charlas,
Lo hemos trabajado más desde una visión de justamente de epidemiología sociocultural, de salud colectiva, ¿no? De daño evitable, desde otros, digamos, ¿no? Referentes teóricos, pero creo que es importante, obviamente, tocar y sí hemos sabido de algunas, inclusive de traileras, ¿no? Por ejemplo, sería muy, y justo hoy le decía a Bere, ¿no? Le decía, sería muy interesante, pues, encontrar y también poder charlar con ellas, ¿no? De cómo es también su vida como traileras, porque de que las hay, no solamente Lola la cañera, como decías. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que rescato es eso, ¿no? Y creo que desde la parte de la ética del cuidado, pues también, ¿no? Nos hemos explorado también un poco también ese referente teórico, digamos, no solo teórico, ¿no? También es una práctica, creo yo, y eso es justamente lo que nos lleva a la ética del cuidado. De lo poco que sé, pues es justamente que es una práctica cotidiana, ¿no? De justamente de cuidar, reparar, prevenir. Y pues justamente yo creo que ahí está, ¿no? La reflexión, pues última, ¿no? De que estos dos temas que expusimos, que le agradecemos también mucho a Karina haber compartido, pues porque también nos abre el panorama, ¿no? Justamente, y justamente ver eso, ¿no? Raíces en común, qué se puede hacer, ¿no? En estos entornos laborales que están impactando fuertemente a la salud pública. Y que podemos entonces también pensar en qué acciones de cuidado, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel político, ¿no? Y todo esto, porque podemos hacer un cambio, ¿no? Y eso se lo decíamos, no sé, por ejemplo, pues tengo algunas amistades, ¿no? Cuando ven al trailero dando la vuelta, ¿no? No digo groserías en estos ámbitos, ¿no? Pues a lo mejor cambiar nuestra perspectiva. Y sí es cierto que algunos también, a ver, no romanticemos, ¿no? Es como en todos los ámbitos. También es cierto que hay traileros pues de que no ponen atención, que a lo mejor nada más pues ya toman estupefacientes porque hay una adicción y es cierto, también manejan sin precaución, ¿no? Es cierto. Pero sí, cómo buscar, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar en los diferentes ámbitos? A veces inclusive desde simplemente el buen trato, ¿no? El buen trato mutuo, que parece pues muy limitado, pero desde ahí, ¿no? Ya hacemos también pues un cambio, ¿no? De ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y claro, lo que ya dijimos a nivel macro, pues buscar incidir, ¿no? De alguna manera, porque sabemos que no es sencillo, ¿no? Que a veces hay muy buenas propuestas a nivel también político y que hay, pues, resistencias, ¿no? Y inercias que, pues, no suman tanto, pero bueno, pues, no perder esa, como, ese ímpetu, ¿no? Y esa, para algo, estamos acá también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestras ponentes. Me quedé pensando en lo que comentabas hace rato, Bere, del texto que habían enviado. ¿Es posible consultarlo en algún sitio web o no sé? Pero Suena muy interesante. La verdad es que la iniciativa ya a ese nivel me parece muy interesante porque pues justo está tratándose de como desde de casos muy concretos y luego ya llevarlo a, pues a una propuesta. Exacto, se está publicando, o sea, estamos en la espera de la publicación de un artículo que, digamos, habla mucho de esto de lo que se planteó. El documento del Congreso, pues es un documento bastante amplio, no está publicado como tal, pero sí está el artículo y podemos también pues, compartir algunas cosas. Claro. Muchas gracias, sería muy interesante. Bueno, desafortunadamente se acabó el tiempo, pero pues nos dejan muchas reflexiones y muchas preguntas. Yo me quedé pensando sobre todo como los impactos hacia la salud emocional, ¿no? Y pues también cómo lo plantean ya a un nivel social también todas estas consecuencias. Y pues bueno, quizá en otra ocasión nos puedan platicar un poquito más respecto a eso porque pues es cierto, uno se descuida bastante, desafortunadamente, y no llega a ver a veces las consecuencias pues, de esto. Y me acuerdo mucho también, por ejemplo, de esta estigma que se tiene sobre los ferrocarrileros. Inclusive hay una canción por ahí se llama No te cases, ¿no? Con un ferrocarrilero de los Shocking Blue. Es decir, lo había escuchado. Sí. Y pero bueno, pues muchas gracias y muchas felicidades por sus investigaciones. Saludos a Karina desde Morelos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Un gusto compartir y dialogar con ustedes. Es un gusto, Karina, también escucharte. Y en nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, les hacemos entrega de sus constancias por haber participado en este primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Nuevos Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado.
Muchas felicidades a la Catalina Sedano Díaz. Un fuerte aplauso, por favor. Y felicidades, también un fuerte aplauso para Berenice Rodríguez Hernández. Y un fuerte aplauso también, por favor, para Karina Ramírez Villaseñor, quien está desde Morelos y tenemos que llegar hasta allá tú, Constancia. ¿Vale? Muchas gracias, excelente tarde. Gracias y muchas gracias a nuestro público. Gracias.